Bueno, aquí regresamos para concluir con el tema del proceso de la escritura. Eh, bueno, ya describí un poco una introducción y las tres fases de la escritura, que por supuesto es un tema a posibles desarrollos, pero bueno, el tema era hacer una síntesis de este proceso, ya que bueno, eh, para los que me conocen y me pueden llegar a conocer, mi trabajo consiste en este, hacer corrección y análisis de texto, que a mi criterio son dos procesos que también van conjuntamente cuando me dedico a leer o analizar un texto, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante poder hablar de los procesos de la escritura, como lo vengo haciendo, poder hablar de los procesos de la lectura, porque en este mundo actual que nos toca vivir, fundamentalmente lo que se está llamando proceso de globalización del capitalismo, dice, se asegura el control de la palabra, del conocimiento y de lo que se habla, se dice y se opina. Discurso que hace síntoma, o sea que genera malestar, alteraciones que provocan el lenguaje hablado y escrito, malestar en la cultura, conflicto, confrontación. Entonces, ¿de qué manera todo esto se va a llegar a este momento? Es a través de la instalación de ese malestar humano que no podemos evitarlo cuando comenzamos a transformarnos en seres humanos a través de la infancia, de la adolescencia y de la vida adulta. Entonces, estas tres maneras de escribir, estos tres registros por donde las letras sangran en el cuerpo de las neurosis, que son a su vez tres maneras de leer la realidad que somete al sujeto humano a padecer lo que padece, o sea, su propia condición humana, ¿sí?, es la que padece el ser humano, sin ser consciente de los mecanismos que provocan esos sufrimientos. Y aquí es donde el psicoanálisis, a diferencia de otras disciplinas, fundamentalmente con Lacan, va a venir a tratar desde el punto de vista teórico y de la práctica clínica de demostrar justamente ese espacio, esa instancia, ese lugar, ese proceso, ¿sí?, de atravesamiento donde el sujeto humano adquiere el lenguaje, y como dije anteriormente, no es sin conflicto, no es sin provocación de malestar, ¿sí?, sino que justamente es necesario que esa constitución humana sea con un conflicto que va a tener, por supuesto, en cada individuo distintas consecuencias, pero que se va a jugar fundamentalmente en el campo de la palabra. El sistema capitalista, que primero universalizó la alfabetización para luego esclavizarnos a un lenguaje conceptual y técnico, o sea, una propia retórica, donde la lengua se encarga de administrar y no tolera que el poeta juegue como niño y su infancia, a crear palabras, a crear imágenes, a crear metáforas. Por eso el poeta es un niño y el niño un reprimido de potente imaginación. Imaginación que no puede ser anulada ni por la lengua ni por la burocrática educación estatal, que lo que habíamos hablado es que genera ideología. O sea, la ideología en el sentido de que de alguna manera la ideología viene a cumplir el papel de espejo donde cada ciudadano, en este caso de la Argentina, se siente identificado a un modelo de ser argentino. Y ese modelo de ser argentino implica ejercitar y expresar un discurso en la cual la mayoría o todos hablamos de la misma manera, con la misma identidad.
porque es utilizada por la ciencia, la filosofía y todas las formas de artes que se han ido creando en la historia de la humanidad. La poética del texto escrito guarda una racionalidad, argumento lógico que los instrumentos teóricos del psicoanálisis pueden leer. Sin esa lectura poética e interpretación es imposible liberar a las palabras del asco, del miedo y de la mirada y de la voz inquisidora de los medios de control del lenguaje, es decir, la ideología del Estado. Podemos pensar que el niño y su infancia están reprimidas en la educación de la lengua y que la escritura poética es un intento de recuperar, relegar como un tejido aquella capacidad de juego de la infancia y que la vida adulta olvida como trauma que se escribió en el cuerpo del niño. Que el niño y lo infantil no coincidan resulta para un psicoanalista una obviedad. Niño, como lo demuestra Philippe Ariès en su trabajo titulado El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, es el efecto de un discurso que se constituye en Europa en los siglos entre el siglo XIII y el siglo XVIII. Lo infantil, en cambio, con Freud nos remite al deseo infantil, a la sexualidad infantil, a la neurosis infantil, a las escenas infantiles, fantasías originarias, escena primaria, seducción y castración, y califica siempre un factor perturbador, significa siempre un factor perturbador. O sea, lo que estoy diciendo es que para ingresar al campo del lenguaje y a la lengua, ¿sí?, que son dos instancias, es necesario que desde niño, por la educación que vamos recibiendo, vayamos censurando justamente ese potencial imaginario que todo niño tiene. Pero en el caso del poeta, ¿sí?, hay algo que no fue totalmente reprimido o censurado, sino que es una vía de escape por la cual en la vida de adulto justamente la escritura creativa va a generar esa nueva identidad ideológica que es la del escritor. Alguien que se siente comprometido, ¿sí?, a religar, a extraer, a invocar, a evocar aquello, ¿sí?, que como adulto está sepultado en su inconsciente y que a través de la escritura, ¿sí?, lo va a socializar, ¿sí? Entonces, esas vivencias en el cuerpo propio o bien percepciones sensoriales, las más de las veces de los visto y oído, vale decir vivencias e impresiones. Sin embargo, cada una de estas fórmulas que repetimos como estribillo, donde lo infantil es una predicación de un sustantivo cada vez diferente, deja escapar eso que de lo infantil no resulta tan sencillo de aprender. Situémonos brevemente en el término infancia, que proviene del latín de infans, y está formado con el prefijo privativo in, antepuesto a fante, que era el participio presente del verbo forfari, que sería hablar. Entonces, infant significa literalmente el que no habla y designa una no capacidad de palabra, de comunicación, de verbalización, la condición de aquel que aún no dispone de la palabra para hablar, ¿sí? O sea, nos estamos remitiendo a nuestro origen en el momento en que nacemos hasta la adquisición del lenguaje, que son aproximadamente 3 años. Entonces, Hilfloseck traduce como desvalimiento. Es el nombre freudiano de esta condición que determina la absoluta dependencia del cachorro humano al otro del lenguaje. Freud
inventa un mito, la experiencia de satisfacción para pensar este momento absolutamente original en el que el infans, ese ser sumido todavía en la impotencia motriz y en la dependencia de la lactancia, que no dispone de la capacidad del habla, tampoco dispone de aquello que podría poner fin a la excitación proveniente del interior. Lo infantil, diría Freud, es la fuente de lo inconsciente, ¿sí? O sea, la relación entonces, que veníamos hablando de la metáfora, de la metonimia, del acto poético y de la escritura literaria, ¿sí?, están íntimamente ligados justamente con esto que nos está diciendo Freud, ¿sí?, que lo infantil es la fuente de lo inconsciente. La palabra infamia, cualidad de infame, se aplica a la persona carente de fama o de renombre. Es carente de infancia, no solo por el lado de la homofobia, ¿sí?, de infamia, que forma también con el prefijo privativo in, comparte con infancia el mismo radical latino forfari, o sea, hablar, ¿no? Pero ¿qué significa aquí hablar? Siguiendo a Benvenítez, forfari o la raíz indoeuropea va, b larga ha, designa la palabra como independiente de quien la profiere o la pronuncia, no en tanto que significa, sino en tanto que existe la palabra como manifestación humana, como acto de habla. El pasaje del infans al niño que habla implica entonces no los enunciados, sino las tres manifestaciones de una facultad impersonal propio de la condición humana. En el mismo sentido podemos conjeturar que la infamia significa la privación de dicha manifestación, o sea, de dicha manifestación infantil de la palabra. La contraparte de lo infantil entonces no es la adultez, lo cual nos permitiría entender lo vano de la diferencia entre el psicoanálisis del niño y el psicoanálisis de adulto, sino la infamia. ¿Qué puede enseñarnos respecto de la experiencia analítica la relación de disyunción entre infancia e infamia? La relación íntima entre lectura y escritura conforman esa dialéctica, diálogo interno que las ideologías del aparato, del Estado y la lengua no toleran. Prefieren reproducir malestar en la cultura y trata de imponer el discurso del yo como imperativo categórico en todas las estrategias lógicas de una política de la patología de la palabra. Así, los Durán Barba son los maquiavelos de la palabra. Las letras, las palabras y la lengua están enfermas por la constante represión que sufre el habla, el mal hablar y sus patologías lingüísticas, ¿sí? Bueno, aquí estamos terminando con este material de investigación que vengo desarrollando sobre los procesos de la escritura, en este caso, y la relación íntima que hay entre un escritor, como decía hoy, y la etapa de la infancia, no solamente de esa persona, sino la infancia de la humanidad, la infancia del lenguaje, y que la poesía fundamentalmente va a tener la particularidad de poder extraer, ¿sí?, de ese silencio que habla. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima semana.